Hola a todos, mi nombre es Campo Elías. Hoy vamos a hablar de sexualidad y filosofía. ¿Cómo la filosofía habla también sobre sexualidad? Yo no sabía de eso. La filosofía trata sobre hijos, sexo, planificar y familia, que englobaría parte de lo que es la sexualidad. Hay un autor llamado Michel Foucault que aborda el tema en un libro que se llama Historia de la Sexualidad, el cual tiene 4 tomos. Allí propone 3 términos que hablan de la manera como debemos asumir la sexualidad. Primero de los conceptos hace referencia a la afrodisia, la cual sería la parte en donde nosotros manejamos el concepto de lo erótico y donde nosotros estamos pensando en los actos de Afrodita y estamos pensando en gestos, contactos que definitivamente buscan el placer. Además, Foucault en el texto va a plantear que esos actos de Afrodita también tienen que ver con un poco con lo que es la dietética y dentro de la dietética, cómo hacemos, por ejemplo, uso de nuestra boca para conseguir también otros placeres. Otra manera, conforme se entiende desde la filosofía Foucaultiana, el concepto de sexualidad es el concepto de cresis, en donde se relaciona la sexualidad con la forma en que un individuo dirige la actividad sexual. Es decir, qué momentos serían los adecuados para asumir la vida sexual. La cresis se pregunta por el tiempo. ¿Cuáles son los tiempos en los que está prohibido y en los que no estaría prohibido afrontar el problema de lo sexual? Obviamente estamos hablando de que va a generar un problema de la moralidad en cuanto nosotros tenemos que asumir una sexualidad en determinados momentos de la vida y no antes ni después. Finalmente retoma el último de los conceptos, que es el concepto de la encratella, que es la forma de relacionarse con uno mismo y asimismo los significados que van desprendiéndose. Entonces, sexualidad, desde la perspectiva Foucaultiana, mira una parte erótica que se conoce como afrodisia, mira la relación en que el individuo tiene con su actividad sexual, que es conocido como cresis, y la encratella, que es la forma de relacionarse con uno mismo y obviamente el significado que usted le da a la sexualidad. Ahora, nosotros tenemos que pensar cómo es que vamos a asumir ese concepto de sexualidad, como una afrodisia, como una cresis o como una encratella. Viene una de estas preguntas que a todo mundo le gusta hacer y es cómo asumir mi sexualidad desde la filosofía. La filosofía, desde el pensamiento socrático, desde el pensamiento aristotélico, plantean que la sexualidad se tiene que vivir bajo el concepto de la templanza. Este concepto de la templanza se refiere a la manera en que yo puedo ser temperante frente al deseo, es decir, cómo yo puedo asumir mi vida sexual no dejándome guiar por las pasiones y que esas pasiones se conviertan en un vicio. Es decir, en qué manera estoy asumiendo la vida con un poco más de responsabilidad y de racionalidad. ¿Qué sería la templanza? Pues entonces la templanza es un orden de señorío de los placeres y de las pasiones que se va presentando a lo largo de mi vida. Cómo yo puedo llegar a dominar a través de ejercicios virtuosos, cómo puedo llegar a dominar mis pasiones. Entonces, para poder dominar las pasiones y adquirir la templanza, Foucault nos va a sugerir la práctica de la encratella. Entonces, esa práctica de la encratella es una actividad de dominio de sí mismo, la manera como yo puedo llegar a resistir en el campo de los placeres y los deseos. Para eso puedo enfrentarlo a través de un ejercicio que es la dietética, es decir, cómo yo hago una dieta de los placeres y cómo esa dieta de los placeres me va a mí a proponer una vida saludable y una manera económica de asumir esta vida en lo sexual. Cuando nosotros hablamos de una economía de lo sexual, estaríamos pensando en que todo acto de afrodisia, todo acto de placer le genera un gasto. Entonces, la dietética consistiría básicamente en el cuidado del cuerpo, buena alimentación, buen ejercicio y la alimentación y el ejercicio pues nos tienen que generar a nosotros el concepto de vida saludable que nos permitirá tener actitudes de templanza para ser buenos ciudadanos. Entonces viene la gran pregunta, dice John, que es nuestro pequeño personaje que está acá en las diapositivas, ¿debo o no tener una vida sexual activa según Foucault?
Foucault nos va a responder en el tomo 2 de la Historia de la Sexualidad en cuanto al uso de los placeres, que toda afrodisia o dominio de los placeres es un gasto. Y si es un gasto, pues afecta mi economía real y obviamente mi economía sexual. Por ende, yo tengo que hacer una dieta del coito y a través de esa dieta del coito, pues obviamente intentar tener una vida saludable. Si yo me dejo dominar por la afrodisia, por los placeres, pues obviamente terminaré en el concepto de una vida enferma, sin salud y posiblemente llevaría a la muerte estos hechos. ¿A qué se refieren cuando dicen dieta del coito? Entonces, al referirnos con la expresión dieta del coito, pues estaríamos pensando en esa búsqueda del justo medio que hablan los griegos a través de la ética a Nicómaco y de la ética de Eudemo. La búsqueda del justo medio en la sexualidad, insisto, está enfocada a una vida planificada, a una vida que no incurra en gastos innecesarios de energía y en una sexualidad obviamente desordenada. Es decir, que el pensamiento Foucaultiano nos ayudaría a nosotros a retomar el tema de la sexualidad desde una postura de lo racional y no una postura de solo del placer. Entonces, en ese sentido, estaríamos construyendo el justo medio. ¿Qué pasa cuando yo obtengo el justo medio? Pues el justo medio me va a aportar a mí dos conceptos importantes para mi vida, que es el concepto de una vida sexual en libertad y obviamente de una vida que construye mi moralidad para ser un buen ciudadano. A eso aporta la vida sexual a través de unas actitudes éticas y morales. Finalmente, podríamos resumir que en el tema de la sexualidad de Foucault, con referencia a la encratella, a la cresis y a la afrodisia, está enfocada en la responsabilidad. ¿Qué sería vivir la sexualidad según Foucault? Pues sería vivir la vida con responsabilidad. Muchas gracias.